Saludos presentes, nosotros somos Jonier Merizalde, Yuli Peláez y Judy Vicente, y a continuación vamos a hablarles del proceso de fotosíntesis CAM. Las siglas CAM provienen de Crassulacean Acid Metabolism, traducido como metabolismo ácido de las crasuláceas. Esto ya que esta vía fue descubierta en una planta de tal familia. También se puede encontrar esta vía de fotosíntesis en las plantas de la familia Orchidaceae, Crassulaceae y Cactaceae. Como tal, esta vía se presenta como una adaptación al estrés hídrico severo, por ello es que abundan especies con este mecanismo en las familias mencionadas, y que gran parte de las bromelias y orquidáceas son epífitas y no tienen una fuente permanente de agua, y deben hacer un manejo del recurso. En cuanto a las cactáceas, estas suelen habitar regiones secas y con muy baja precipitación. La vía CAM se caracteriza por dividir el proceso de síntesis de energía en dos fases, la fase del día y la fase de la noche. A continuación hablaremos a más profundidad de su funcionamiento. La fase nocturna es un conjunto de reacciones independientes de la luz. Esta fase se desarrolla dentro de las células de las hojas y no en la superficie celular de la misma, conocido como tejido epidérmico. Esto se hace con el objetivo de transformar el dióxido de carbono y otros componentes en glucosa. Entonces, les explicaré cómo ocurre esto. Por la noche, tenemos una hoja, una célula CAN, con su estoma abierto. Lo tiene abierto ya que en la noche no hay mucho calor y esto ayuda a que el dióxido de carbono pueda entrar libremente y no se deshidrate la hoja. El dióxido de carbono entra a las células del mesófilo y se incluye a la fosfonolpiruvato carbosiquinasa, incluido a una molécula de fosfonolpiruvato, y es transformado con liberación de un fosfato inorgánico. Y todo esto da como resultado el osolato. Entonces, se forman en las células fotosintéticas el receptor primario del dióxido de carbono, fosfonolpiruvato, como lo pueden ver. Después, con la ayuda de una enzima misma, que la encontramos en la planta C4, trabaja NADH positivo, que es la enzima que proporciona los protones a la ruta que va transformada en NAD positivo y se transforma en malato. Entonces, una vez ya abiertas sus estomas por el dióxido de carbono, en donde el ambiente va a ser fijado por la enzima PEP carboxilasa en citosol y se da lugar a la síntesis del ácido málico. Luego vendrá ese malato, va a ser acumulado en una vacuola, en el cloroplasta, que es donde hay almidón acumulado, que se ha producido durante la fotosíntesis. Sería un cloroplasto. Y en donde va a producirse una hidrólisis de ese almidón para que proporcione triosas que mediante mutosa son transformadas en fosfonolpiruvato. Entonces, ese almidón que hay acumulado en el cloroplasto es el que permite que ocurra esta fase, la fase nocturna. Entonces, mencionado esto, el ácido málico es como un ion malato. Entonces, este es almacenado en la vacuola central de las células de la fotosíntesis. Y así se da la fase nocturna. Fase diurna. En esta fase hay que tener en cuenta varios aspectos, como es que los estomas se encuentran cerrados y el CO2 no entra. Estos estomas se encuentran cerrados debido a que la planta no quiere morir de deshidratación, por ende mantiene el agua dentro de ella. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que el oxígeno producido en la fotosíntesis no sale de la célula. Lo que ocurre en los cloroplastos se podría determinar mediante 3 pasos. Como primer paso tenemos que el malato sale de la vacuola hacia el citosol. Como segundo paso tenemos la descarbonización del malato en el citosol y su extra formación en piruvato. Además tenemos la liberación de CO2 y de NADH. Como tercer paso tenemos que el piruvato pasa a ser fosfonolpiruvato. Esto gracias a la fosforilización que realiza una quinasa, la cual tiene como resultado un AMP más un fosfato inorgánico.
Luego, el fosfanol piruvato puede ser transformado a triosafosfato gracias a una mutasa, la cual le permite penetrar al cloroplasto y ser almacenada como almidón. Además, el CO2 y el NADH liberados en el paso 2 también penetran al cloroplasto y forman parte del ciclo de Calvin. Algo importante que hay que tener en cuenta en esta fase es que el CO2 impide que el rubisco del cloroplasto realice la fotorrespiración y siga realizando el ciclo de Calvin, ya que, como se había mencionado anteriormente, la producción de CO2 mediante fotosíntesis es alta. Pero el CO2 liberado por el malato contrarresta esta concentración de oxígeno realizado por la fotosíntesis y además permite que el ciclo de Calvin siga de acuerdo a como se había explicado anteriormente. Entonces, una vez visto esto, ahora les haremos recuerdo que la fotosíntesis es un proceso primordial en que las plantas hacen la conversión de materia inorgánica en materia orgánica. Todo esto gracias a la energía que aporta la luz, que es llamada energía lumínica. Sin embargo, las plantas también son capaces de evolucionar y adaptarse para sobrevivir a los ambientes desfavorables. Entonces, todo esto tenemos una pregunta y sería, ¿pero cuál es su importancia ecológica a todo esto? Pues la adaptación que han realizado las plantas con fotosíntesis CAN las llevaría a ser probablemente las únicas plantas del futuro. Es algo colosal. Si el dióxido de carbono sigue incrementando como hasta ahora, que en la actualidad la tenemos, ellas serán las encargadas de transformarlo para seguir obteniendo oxígeno y otros componentes orgánicos necesarios para la supervivencia, tanto de animales, de personas, de todos los seres vivos. Aquí se ve reflejada la importancia ecológica de todos los organismos del planeta. En este caso, como había mencionado, y sobre todo esto, para ser más específicos, de las tipo CAM. O sea, es una importancia inmensa. Gracias. Y recuerden, las plantas CAN tienen un aporte interno de CO2 gracias a la acumulación de malato realizada en la fase nocturna. Eso ha sido todo y espero les haya gustado. Muchas gracias.